Gracias por venir. Esta, de hecho, es mi última rueda de prensa como consejero de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco. Entonces, quiero empezar por agradecer durante todo este tiempo vuestra paciencia y vuestro trabajo, de los que estáis aquí y de los que habéis estado en otras ruedas de prensa. Hoy os he convocado para realizar un balance de la actividad de Kontsumobide, que, como sabéis, es el Instituto Vasco de Consumo, durante el ejercicio de 2018. Me acompaña Nora Bete, que es la directora de Kontsumobide, del Instituto Vasco de Consumo, y ella ofrecerá detalles y cifras de la labor que el Instituto ha realizado durante este último año de 2018. En consumo nos encontramos ante una situación, en consumo y en relación a las personas consumidoras, una situación paradójica que enfrenta en este ya bien entrado siglo XXI. En los últimos 20 o 30 años hemos ido pasando de una visión pasiva del consumidor ligada a la sociedad de consumo de masas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, sujeto básicamente a actitudes consumistas, a una visión más activa, más consciente del papel del consumidor en nuestras sociedades y, por lo tanto, en tanto que consciente de su papel, pues una visión, decía, más activa, de la visión crítica del consumismo a la visión más proactiva del consumerismo. Por ejemplo, actitudes o comportamientos de boicot en el consumo, en la decisión de consumo, tienen que ver con esa asunción de un papel activo y en la capacidad que el consumidor tiene de influir, o por lo menos eso es lo que pretende con ese tipo de acciones, de influir en la sociedad o en distintos conflictos económicos, políticos, etcétera, como una reivindicación de su papel. Y por lo tanto, decía que hemos ido pasando progresivamente, el movimiento sobre todo empieza en Estados Unidos, pero luego se ha ido desarrollando en otros muchos países, desde luego en el contexto europeo, a una actitud más activa, más centrada en el que el consumidor ocupa el centro. Además, la revolución digital de los últimos años ha supuesto también el que el consumidor o los consumidores hayan adquirido una mayor autonomía en su papel, en el sentido de que la revolución digital le ha dotado de unas herramientas que parecían incrementar esa capacidad por parte del consumidor, de las personas consumidoras, en relación a sus propios actos de consumo. Por ejemplo, no necesita desplazarse al lugar de la compra, puede decidir comprar desde donde quiere y cuando quiere, y también se le ofrecen cada vez más alternativas de pago y de entrega del producto. Pero esa misma revolución digital ha supuesto que el consumidor es objeto de un abordaje constante por distintos agentes en el mercado, que además tienen cada vez más información sobre él. Y a eso es a lo que me refería al comienzo, con que nos encontramos probablemente en una situación paradójica en la que los consumidores tienen cada vez más información, son más conscientes de su papel, son más responsables, pero al mismo tiempo parece estar sujeto, sobre todo con los nuevos cambios, a nuevas y eficaces formas de persuasión que le hacen parecer muchas veces indefenso. El intercambio, por ejemplo, de los datos de cada uno en sus propios actos de consumo entre distintos agentes probablemente es la mayor evidencia de esa sensación de indefensión que se conjuga con lo que os decía, con un papel cada vez más activo de los consumidores. Por lo tanto, en consumo y respecto a las personas consumidoras, como ocurre con otros muchos aspectos de la sociedad en este siglo XXI, nos encontramos ante retos cambiantes, retos de cambio que suponen cambios rápidos, nuevas formas de venta, nuevos productos, nuevas herramientas de pago, cambios en los hábitos de consumo que nos obligan a adaptarnos de manera ágil, rápida e informada. En ese sentido y en ese escenario, el papel del Instituto Vasco de Kontsumobide me parece fundamental y necesario, sobre todo en esa labor que tiene, que a veces es menos reconocida, ese papel que tiene en dotar de información, de formación
formar e informar a los consumidores respecto de no solamente de sus derechos, sino también respecto de cuáles son las evoluciones en el ámbito del consumo y cómo, desde una actitud activa por parte del propio consumidor, disponer de las herramientas para fomentar un consumo responsable y que en ese entorno cambiante mantenga la protección de sus derechos. En cualquier caso, además de esa labor de formación e información, obviamente tareas fundamentales del Instituto de Kontsumobide siguen siendo centradas en las demandas muchas veces, en la mayor parte de las ocasiones, justas por parte de los consumidores, en atender y en dar curso a sus reclamaciones, además de realizar inspecciones de manera preventiva para evitar impactos en sus actos de consumo que afectan a muchas facetas de la vida, no solamente de tipo económico, sino también de salud, de emociones, de preocupaciones cotidianas que se pueden ver convulsionadas precisamente por esos problemas que en ocasiones suceden en los actos de consumo. Un ejemplo reciente hemos visto en el caso de la clínica dental que ha cerrado en Baracaldo de manera abrupta y sin previo aviso a sus clientes, que ha dejado a numerosos usuarios con tratamientos sin terminar, pero no solamente eso, les ha dejado sin sus expedientes médicos y, además, en muchos casos, con préstamos pendientes contraídos precisamente para financiar aquellos tratamientos que han quedado, como decía, interrumpidos. Desde Kontsumobide, por ejemplo, en ese sentido, se ha dado información desde el primer momento, se están atendiendo las reclamaciones junto con la OMIC, en este caso de Baracaldo, para responder a esa triple problemática y está además en contacto con la Fiscalía por si pudieran derivarse otro tipo de responsabilidades para la clínica. Pero este es solo un ejemplo. Hay otros, como el impacto, por ejemplo, de las ventas a domicilio con técnicas agresivas y fraudulentas, como es el caso, por ejemplo, reciente de los filtros depuradores de agua en Vitoria. De hecho, durante 2018, una de las campañas que yo creo que ha tenido más impacto y también un mayor reconocimiento público por parte tanto de los medios como por parte de la opinión pública se ha dirigido a fomentar campañas, charlas, talleres en distintos puntos de Euskadi, además de intervenciones a través de los medios en relación a las ventas a domicilio, en muchos casos engañosas o que utilizan prácticas agresivas y que además se dirigen a colectivos especialmente vulnerables. Con ello quiero poner en valor, antes de que, como os decía, su directora pase a darnos detalles, quería poner en valor la importancia y la necesaria labor de Kontsumobide, que muchas veces no se ve hasta que no tenemos un problema nosotros mismos. Por lo tanto, como os decía, os dejo con su directora, con la directora de Kontsumobide, Nora Abete, que está, si me permitís, realizando un trabajo extraordinario al frente del Instituto y que os va a hacer un resumen más pormenorizado sobre la actividad del Instituto durante el ejercicio de 2018. Luego, si queréis, podéis hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Nora, cuando quieras. Gracias, consejero. Bueno, yo no quiero abrumaros tampoco con demasiados datos, están todos recogidos en la memoria que hemos distribuido, pero bueno, sí que voy a intentar resaltar los aspectos que pues considero más importantes de este 2018. Se han tramitado en Euskadi, a través de las distintas oficinas de consumo, Kontsumobide, las oficinas municipales y las asociaciones de consumidores, 24.130 reclamaciones, 1.000 más que el año pasado. En el caso del Instituto, además, ha habido un aumento importante de un 20,5% con respecto a 2017. En cuanto a los sectores más reclamados, aquí vemos en los últimos años una tendencia a esos mismos sectores, que, por ejemplo, las telecomunicaciones, no creo que sea ninguna sorpresa, son el sector más reclamado con un 30,1% de las reclamaciones, pero sí que quería subrayar que en este sector se ha producido un aumento muy importante de reclamaciones, 2.000 más que el año pasado, y fundamentalmente son reclamaciones que están relacionadas con la facturación. Los servicios de abastecimiento de energía y de agua han sustituido a la banca en un segundo lugar, con un 9,62% de las reclamaciones, y en tercer lugar tendríamos los electrodomésticos, la informática y los audiovisuales.
De hecho, estos tres sectores agrupan casi la mitad de las reclamaciones en Euskadi, un 47%. Hemos apostado desde Kontsumobide por dar a la ciudadanía distintos canales para hacernos llegar sus quejas, sus reclamaciones y sus denuncias, y la presentación telemática de reclamaciones sigue en aumento, se ha duplicado con respecto a 2017. Además, una de nuestras apuestas clara es por la resolución extrajudicial de los conflictos de consumo a través de la mediación que llevamos a cabo desde el Instituto y también a través del sistema arbitral de consumo, que continúa consolidándose. Cada año son más las empresas y los profesionales que se adhieren a este sistema y en 2018 casi 1.500 nuevas empresas decidieron pues someterse a este sistema arbitral. A 31 de diciembre de 2018, el número total de empresas adheridas ascendía a 15.567. Y además, el año pasado, la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi fue acreditada a nivel europeo para resolver de forma alternativa, como decía, los conflictos de consumo online. Y en este sentido, también es importante que subrayemos que ya casi el 40% de las reclamaciones que recibimos corresponden a compras realizadas a través de Internet. Esto supone una cifra muy importante con respecto a 2017 y muestra claramente la cada vez mayor tendencia a las compras por Internet. Como decía el consejero, también es importante subrayar que nuestras oficinas de Kontsumobide y también las oficinas municipales están ahí para resolver las consultas, las dudas que pueda tener la ciudadanía antes de enfrentarse a un problema de consumo, y en este sentido resolvimos 44.200 consultas el año pasado, de ellas 8.900 a través de Kontsumobide. Y sí que creo que es importante que enfaticemos nuestra labor informativa y de formación a través de distintas campañas. En 2018 proporcionamos consejos de consumo, pero además lanzamos dos campañas temáticas. Una, la ha mencionado ya el consejero, sobre las ventas a domicilio, un sector que, que sigue recibiendo muchas reclamaciones y además nos preocupa porque se dirige a colectivos muy específicos y vulnerables, pero también otra campaña específica en relación a las compras online, para incrementar la confianza y el conocimiento de las personas consumidoras en Internet. Respecto a la formación, Kontsumobide cuenta con 3 programas formativos, uno dirigido a escolares, otro a personas mayores y luego contamos con centros de formación en las 3 capitales, en los que proporcionamos distintos talleres relacionados con el consumo. En 2018, 77.202 personas tomaron parte en estos distintos programas. Por último, en lo relacionado con el control de mercado, desde Kontsumobide organizamos distintas campañas de inspección a lo largo del año. Algunas son propias, otras se coordinan con otras comunidades autónomas, otros países europeos o incluso con Estados Unidos. Y llevamos a cabo 8 campañas en distintos sectores. Por ejemplo, en disfraces, en etiquetado de distintos alimentos, en créditos hipotecarios, etcétera. Y, por último, también es importante señalar que la labor sancionadora del Instituto también se ha incrementado y han sido 324 los expedientes incoados en 2018. Y, pues ahora estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Nosotros sí que interpretamos que cuando aumentan las reclamaciones es porque cada vez conocemos mejor nuestros derechos. Y por ejemplo, en el caso de la telefonía, pues está claro, ¿no? Han aumentado mucho las reclamaciones. Es verdad que las empresas pues quizá han llevado a cabo unas prácticas no muy correctas y la ciudadanía es cada vez más consciente de eso y decide reclamar.
Mira, los datos del año pasado, en la memoria del 2017, hablábamos de un 28% de reclamaciones a través de Internet. Estamos ya en casi un 40%. Y bueno, pues recientemente lanzamos un estudio para analizar los hábitos de compra de las personas consumidoras de Euskadi en relación a Internet, y la mitad de los internautas vascos compra ya online. Por lo tanto, podemos prever que, bueno, pues que será una cifra que irá aumentando. Es probablemente un aumento que se debe a los dos factores: a que aumenta la compra online, y porque se incrementa la compra online, la posibilidad de que se generen conflictos en ese ámbito, también de la indefensión en el sentido de que no puedes acudir físicamente al local, eso también contribuye a que aumenten las demandas, incluso por encima del crecimiento que ya es de por sí importante del consumo online. ¿Cuáles han sido los sectores más expedientados, más sancionados? La telefonía el primero con 32 expedientes, casi un 10% sí que corresponde a la telefonía. Y es verdad que están muy relacionados con las reclamaciones, pero también en las campañas de inspección se detectan infracciones que también terminan en expedientes sancionadores. Pero la telefonía, en cuanto a la facturación, que no se está de acuerdo, ¿cuáles son las prácticas de telefonía ilegales en este caso? Bueno, la principal preocupación de la ciudadanía es que ha contratado por teléfono, por ejemplo, y no es consciente, bueno, no tiene un contrato físico que le dice lo que va a pagar, y cuando recibe la primera factura, pues bueno, pues no coincide con lo que le habían comentado, ¿no? Entonces, aquí siempre insistimos también en que es importante, y lo ha dicho el consejero, que las personas consumidoras tienen que tener una labor también proactiva y exigir, bueno, pues esos contratos por escrito, por ejemplo, para no llevarse sorpresas. Muchas, y son muchas las empresas de telefonía que no envían automáticamente los contratos. Eso es un poco a lo que me refería al principio con la paradoja, ¿no? Que parece que ganas en autonomía y en capacidad de consumir, de comprar, de elegir entre distintas opciones, pero al mismo tiempo lo que ocurre muchas veces es, al final, en esa decisión rápida, sin el contacto directo con alguien que te da un papel, que te dice exactamente cuáles son las condiciones, etcétera, pues en muchas ocasiones lo que acaba ocurriendo es que la facilidad va en perjuicio de la defensa del propio consumidor, ¿no? Y eso es una situación paradójica en la que parece que ganamos autonomía, pero al mismo tiempo parece que estamos perdiendo, y en ese sentido la labor de Kontsumobide, además de atender quejas, yo creo que es muy importante fomentar que seamos conscientes de nuestros derechos y de cómo inciden las nuevas prácticas en nuestros propios hábitos de consumo, para efectivamente controlar nosotros activamente el cómo consumimos, de manera que no caigamos en prácticas de indefensión o que lesionen nuestros derechos como personas consumidoras. Después de telefonía, en esos expedientes sancionadores, ¿qué otros sectores serían? Un segundo. El sector, bueno, de electrodomésticos, informática y audiovisuales tendría pues 21 expedientes, un 6,5%, y también un 6,5% la banca. La reparación de vehículos, también estamos detectando que cada vez se producen, bueno, pues más problemas, más reclamaciones y por lo tanto más sanciones. Está bastante repartido. Sí. Hay una lista de, no sé, como 15 o así, ¿no? 15 aparecen, más. Bueno, están en la memoria, sí. Pero las telecomunicaciones, pues sí que destacan. Muy bien, pues muchas gracias y hasta otra.